Bueno, entonces vamos a continuar con los mecanismos de vulnerabilidad neuronal que ya habíamos revisado. Entonces tenemos los agentes que ya se habían mencionado, dentro de los que se encuentran las toxinas ambientales, el propio metabolismo neuronal y el proceso normal de envejecimiento. Como ya vimos, estos tres factores pues inducen la producción de radicales libres y con ello el estrés oxidativo, y también se produce el fenómeno de excitotoxicidad. Todo esto pues lleva a la neurodegeneración y pues dependiendo del sitio donde ocurra este daño, es la enfermedad que se puede presentar. Este proceso, tanto de oxidación como de excitotoxicidad, va a generar daño al DNA, va a provocar la oxidación de los lípidos y el daño a las proteínas, comprometiendo así pues la función neuronal y llevando a la apoptosis, a la muerte neuronal. Entonces esto es el proceso de manera general que se produce en las neuronas y que puede llegar a ocasionar pues pérdida neuronal. Particularmente, bueno, la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que ha crecido actualmente en incidencia por el aumento en la edad de vida de las personas. Pero es una de las enfermedades neurodegenerativas que desafortunadamente pues no tiene mucho tratamiento que pueda detener la enfermedad. Bueno, vamos a ver. Primero un poco de historia. Esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, fue descrita por primera vez por Alois Alzheimer, que es un médico alemán. En 1906 presentó en una reunión de psiquiatría un caso que él había estado siguiendo de una mujer en la cual documentó todos los cambios que ella tenía en relación a su pérdida de memoria y al daño físico que él observó, y la llamó como una enfermedad característica de la corteza cerebral. Para el año de 1910 fue denominada como demencia presenil porque la expectativa de vida de esos años pues estaba entre los 40 y 50 años de edad, y esta señora que Alzheimer había estado revisando pues era una persona entre 50 años de edad. Sin embargo, como la medicina fue avanzando, pues aumentó la edad de vida y por lo tanto el término de demencia presenil ya fue obsoleto, y en la década de los 70 se reconoció ya como una enfermedad y se le dio el nombre de quien la describió por primera vez, que fue Alzheimer. La prevalencia de esta enfermedad es del 3 al 10% en personas mayores de 65 años y se incrementa con la edad, más del 25% en mayores de 80 años. Y la incidencia es del 1 al 2% en la población en general. Y 40%, vean todo lo que se incrementa, hasta el 40% con relación familiar. Se pronostica que el número de pacientes con Alzheimer se va a duplicar aproximadamente cada 20 años, y para el año 2030 habría 67.5 millones de personas enfermas de Alzheimer y para el 2050 115.4 millones. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, como ya les comenté, pues es un proceso neurodegenerativo múltiple del sistema nervioso
central. Se caracteriza en las primeras etapas por la pérdida progresiva de la memoria que se pierde primero es a corto plazo, y la atención. Después viene la afectación de otras funciones cognitivas, como el lenguaje, el pensamiento abstracto, el juicio crítico, el reconocimiento de lugares o personas o personas. Y conforme la enfermedad avanza, pues va evolucionando hasta que la persona deja de hablar. Es una etapa en la que se le conoce como mutismo absoluto, con deterioro progresivo tanto de las capacidades motrices como la desconexión total con el entorno, y hay incapacidad de controlar las funciones fisiológicas más simples. ¿Le puedo cambiar? Espere tantito, por favor. Ustedes me avisan. Ya, profesora, gracias. Las manifestaciones clínicas pues incluyen la pérdida sutil de la memoria en las primeras etapas, y seguida de una demencia de evolución lenta. La velocidad ahora sí que de la evolución depende de si el paciente pues recibe tratamiento o no. Puede ser lenta o puede ser, si recibe tratamiento, o muy rápida, de hecho, si no recibe tratamiento. Como les comenté, termina por incluir deficiencias del lenguaje, y se ha dividido en 4 etapas. La etapa inicial, donde hay una deficiencia cognitiva leve. Una etapa intermedia, donde ya la persona pues tiene incapacidad para poder laborar, tiene confusión, desorientación, deterioro del lenguaje. Conforme avanza, pues empiezan a vagar sin rumbo, hay pérdida del discernimiento y del razonamiento, de las capacidades cognitivas, pueden presentar delirios, desinhibición e incluso agresión. Y en la etapa final, en la etapa ya más avanzada, pues se presenta una rigidez generalizada. Como les decía, es también una etapa donde el paciente se vuelve mudo, prácticamente ya no emite palabras, sonidos. Hay incontinencia, como les decía, pérdida de las funciones fisiológicas básicas. Llegan a estar inválidos completamente, bueno, en cama, y se puede presentar mioclonías. ¿Le cambio ya? Sí, por favor. Sí, por favor. Los factores de riesgo. Bueno, uno de ellos es la edad, como ya vimos. El otro muy importante, los antecedentes familiares, pero también puede ocurrir en personas que han tenido trastornos vasculares, sobre todo cerebrales, los que padecen hipertensión o tienen hábitos como el tabaquismo, o enfermedades como la diabetes mellitus, alteraciones cardíacas como la fibrilación auricular. Y también están los factores genéticos. Dentro de estos
Se han ya reconocido varias mutaciones, de hecho en varios genes. Uno de ellos es la proteína precursora amiloide, o el gen que codifica para la proteína precursora amiloide, que por sus siglas es APP, o en dos de unas proteínas llamadas presenelinas, que son la presenelina 1 y la presenelina 2. También se ha asociado con mutaciones en el gen que codifica para la lipoproteína E, también llamada ApoE, y que, bueno, esta lipoproteína la vamos a ver cuando veamos a los agentes hipolipemiantes, pero es importante para el metabolismo de los lípidos. Voy a avanzar. Sí, profesora. Bueno, esta está muy borrosa, la pasé acá. En cuanto a la parte de genética de la enfermedad de Alzheimer, bueno, les decía que se ha visto. De acuerdo a la edad de inicio, puede ser temprano o tardío. Y temprano, pues hay 3 intervalos de edad. De los 28 a los 50 años, se puede encontrar alteración en el cromosoma 14. Es el que codifica para una de estas proteínas, la presenilina 1, y la herencia es autosómica dominante. Entre los 40, aquí era 40, 40 a 50 años, es el cromosoma 1, codifica para la presenilina 2 y también es autosómica dominante. Y ya de 45 a 65 años, el cromosoma 21, que codifica para la proteína precursora amiloide y que también es autosómica dominante. Esta, la característica, aunque se puede reconocer estos cambios genéticos, la frecuencia es baja, como vimos, de menos del 1%. Y de mayores de 60, el cromosoma 19, que codifica para la polipoproteína E4, esta es autosómica recesiva, y se asocia con la enfermedad aunado a factores ambientales y pues los genéticos. El nombre correcto de la proteína es presenilina. Bueno, yo la vi así. En la diapositiva anterior estaba bien. Bueno. ¿Sí? Bueno, entonces esta característica, de hecho, cuando se hacen las pruebas en los pacientes que tienen antecedentes de familiares con Alzheimer, lo que pueden determinar es la relación con la proteína precursora amiloide o incluso también con la ApoE4. Bueno, este es el caso de un pintor, William, no me deja ver aquí el nombre, pero es un pintor que padeció Alzheimer y que a través de su obra pues retrató la evolución de la enfermedad, cómo iba perdiendo pues la percepción incluso de él mismo y la capacidad de pintar. Y pues algunos lo ponen así, ¿no? Como el pintor que retrató su propio olvido hasta que, bueno, falleció. Y pues también muchos comentan que es el cambio o que refleja el cambio en la percepción de las personas que padecen la enfermedad, que incluso el entorno mismo que los rodea se vuelve así, pues distorsionado.
Entonces vamos a ver qué ocurre con estas proteínas. Les decía, la principal es la proteína precursora amiloide. Esta proteína es una proteína que se encuentra en las membranas de las neuronas y que, como esta proteína y muchas otras, pues tiene un segmento intracelular, un segmento que cruza la membrana y un segmento extracelular. Esta proteína, de manera normal, digamos, puede ser sustrato de unas enzimas llamadas secretasas. Cuando la que actúa sobre ella es la enzima alfa secretasa, esta enzima rompe a la proteína en un segmento que se produce y es soluble y se puede eliminar de forma natural sin ningún problema, ¿no? El segmento alfa APP. Digamos que es el proceso normal. Como ustedes saben, todas las proteínas se reciclan, ¿no? Entonces, esta es una manera, pues, de terminar con la actividad de esa proteína, pero eliminarla sin que tenga ningún otra función o cause algún problema dentro de la célula. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de que actúe esta enzima, la alfa secretasa, actúa la enzima beta secretasa? Bueno, esta enzima beta secretasa va a romper a esta proteína en otro segmento diferente en otro sitio diferente donde actúa la alfa secretasa. Y se genera este péptido, el beta APP. Después actúa la enzima gamma secretasa y incluso, bueno, en este mismo segmento va a romper y a generar otro péptido de 40 a 42 aminoácidos. Y esta vía, estos segmentos que se generan, después son los que van a formar las placas amiloides. Porque estos, a diferencia de este segmento generado por la alfa secretasa, estos segmentos A beta 40 y A beta 42 no se pueden eliminar y se van asociando entre ellos para formar las placas amiloides. Estas placas amiloides, bueno, son características de la enfermedad de Alzheimer cuando pues hay aumento en el número de la presencia de estas placas amiloides. ¿Le puedo cambiar? Sí, por favor. Aquí está más específico dónde actúan estas enzimas. Vean, esta es la proteína precursora amiloide y como les decía, bueno, esta es la membrana celular, tiene un segmento intracelular y el segmento extracelular. Vean, aquí se señala que si actúa la alfa secretasa, se va a producir estos fragmentos que, como les comenté, pues son inocuos, son solubles y se pueden eliminar de forma normal. Pero si actúa la beta secretasa, esta actúa aquí, rompe en este segmento y se produce este péptido beta. Y si actúa además la gamma secretasa, se van a formar estos fragmentos de 40 a 42 aminoácidos. Y estos, bueno, son los que forman las placas amiloides y que pues son los que se observan en la enfermedad de Alzheimer. Vean que como estas enzimas actúan liberando segmentos del lado extracelular, estos fragmentos que se van formando quedan del lado extracelular. Por lo tanto, cuando se forman las placas, estas placas quedan en el lado extracelular. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Puedo avanzar?
Espere, pero falta un poco. Por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la placa? Aquí está otra vez el esquema de la membrana y la proteína precursora amiloide. Y aquí se muestra pues la acción de la enzima beta. Cuando se forman los monómeros beta amiloide, que son estos que ya dijimos de 40 a 42 aminoácidos, estos después se van agregando entre ellos formando una protofibrilla. Al irse agrupando entre ellos, se va formando unas fibras. Todavía en esta etapa se consideran solubles, pero conforme se van agregando más, ocurre una elongación y una asociación, se van formando estas fibrillas, ¿sí? Que en el esquema pues se correspondería a esta vía, ¿sí? Aquí están los oligómeros que todavía se consideran solubles y luego las fibrillas que ya son insolubles. Estas fibras ya insolubles son los que se van a depositar, se van acumulando y forman la placa amiloide, ¿no? Que en este lado pues es la que se observa aquí. Aquí sería ya la formación de esta placa amiloide. Y como les comenté, pues vean, esta es la membrana celular, este es el interior de la célula y estas se forman en el exterior de la célula. ¿Puedo avanzar? Bueno, aquí estaría resumido. Otra vez, aquí están las secretasas, aquí está la proteína precursora amiloide, la acción de la secretasa alfa, aquí la beta, la gamma, y la producción del fragmento amiloide de 40 a 42 aminoácidos. De este lado está lo que ya revisamos, la vía del procesamiento normal por acción aquí de la alfa secretasa, y acá la acción de la beta y la gamma secretasa, que se considera que es la vía amiloidogénica, que como les comenté, bueno, pues es la vía que sigue para la formación de las placas amiloides. Aquí se menciona también la asociación de lo que ya les había mencionado, las mutaciones en la polipoproteína E4. Se ha visto que al estar aumentada esta polipoproteína, favorece la agregación de estos péptidos amiloideos. Entonces, al aumentar esta apolipoproteína E4, se favorece aún más la formación de las placas amiloides. Por eso es importante esta apolipoproteína. Y además se señala otra vía aquí, también muy relacionada con la enfermedad de Alzheimer, que está relacionada con otra proteína que se llama proteína tau. Esta proteína tau puede fosforilarse por unas enzimas cinasas y cuando se hiperfosforila va a perder su función. Y como se señala aquí, bueno, lo que va a ocurrir al alterarse esta proteína tau es la formación de filamentos helicoidales que van a terminar en ovillos neurofibrilares que son también característicos en la enfermedad de Alzheimer y que estos llevan a la muerte neuronal junto con la formación de las placas amiloides. Ahorita vamos a ver con detalle más este proceso de la
formación de los ovillos neurofibrilares. ¿Le puedo cambiar? ¿Puedes parar tantito, por favor? Ya, profesora, gracias. Bueno, entonces, con relación a la proteína tau, aquí se muestra pues una neurona, ¿no? Aquí está su soma, el axón y el botón sináptico. Bueno, esta proteína tau se encuentra en el axón. En el axón, ustedes si recuerdan sus clases de fisiología celular, hay microtúbulos que recorren todo el axón y que de hecho, bueno, son o están ahí porque muchas de las células producen el neurotransmisor en el soma de las neuronas, pero este neurotransmisor tiene que ser transportado hasta el pie terminal para que pueda pues liberarse cuando llegue un potencial de acción. Entonces, el transporte del soma hasta el pie terminal se lleva a través de estos microtúbulos. No sé si ustedes han llegado a ver un video que hay en internet del transporte vesicular a través de estos microtúbulos. Pero bueno, es importante esta composición de este arreglo en estos microtúbulos para que el neurotransmisor se pueda transportar del soma hasta el pie terminal. Entonces, estos microtúbulos están formados por proteínas globulares que forman el microtúbulo, pero además hay proteína, que es esta proteína tau que está ilustrada aquí de esta forma, en blanco, y esta proteína tau lo que hace es estabilizar estos microtúbulos para que se mantengan así y se pueda llevar a cabo el transporte vesicular o del neurotransmisor más bien. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les decía, bueno, estas proteínas tau pueden ser fosforiladas por proteínas sinasas. Cuando se fosforila esta proteína tau, pierde afinidad por los microtúbulos, se separa propiamente de los microtúbulos y entonces ya no hay quien estabilice esta formación y se pierde toda la formación de microtúbulos y con ello pues ya no se lleva a cabo el transporte del neurotransmisor. Pero además esta proteína tau hiperfosforilada adquiere afinidad entre ella y también se va agregando, formando filamentos helicoidales pareados que posteriormente pues van a terminar en la formación del ovillo neurofibrilar. Vean que este proceso que les acabo de describir ocurre dentro de la célula. De hecho, a través de este axón. Sin embargo, la formación de estos filamentos helicoidales pareados y la terminación con los ovillos neurofibrilares se distribuye en el interior de toda la célula, ¿sí? Entonces, es característico en el interior de toda la neurona la presencia de estos ovillos neurofibrilares. ¿Puedo avanzar? Sí, profesora. Este es otro
esquema más, bueno, más real, digamos. Aquí vean, se observan precisamente estos microtúbulos. Aquí está la vesícula neurotransmisora, la que se transporta a través de estos microtúbulos. Y aquí en un acercamiento más a lo que es el microtúbulo, vean que están estas proteínas globulares que forman el microtúbulo. Y aquí dibujaron, o bueno, aquí está señalada la proteína tau normal, como esta que está en negro, que es la que mantiene estable o estabiliza estos microtúbulos para que puedan tener su función. Entonces, cuando se fosforila la proteína tau, que les comenté, y pierde afinidad por esos microtúbulos, se separa de los microtúbulos, y entonces pues hay desintegración de estos, y con ello el transporte de las vesículas también queda pues inhibido, ya no se lleva a cabo, y la proteína tau hiperfosforilada pues es la que se empieza a agregar entre ella, porque adquiere afinidad entre ella, y a formar los filamentos helicoidales pareados, que son los que van a generar los ovillos neurofibrilares. No sé si así lo vean mejor. Sí, profesor. ¿Puede repetir esa última parte, por favor? Las repito acá, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, si la proteína tau está normal, estabiliza los microtúbulos y se puede llevar a cabo el transporte vesicular. Si por acción de las sinasas la tau se hiperfosforila, entonces esta proteína pierde afinidad por la tubulina o por los microtúbulos y entonces se separa. Al separarse, se desamblan los microtúbulos, se compromete el flujo axoplásmico, o sea, desde el soma de la neurona hasta el pie terminal. Ese es el flujo que se compromete. Degenera, por lo tanto, hay pérdida de la sinapsis porque ya no va a haber liberación de neurotransmisor, no va a haber neurotransmisor en el botón sináptico y se va a producir la muerte neuronal. Por otro lado, la proteína tau hiperfosforilada, como les mencioné, se va a agregar entre ella, va a haber una polimerización de la proteína tau, va a formar los filamentos helicoidales pareados que, bueno, estos pues, no son solubles, se van agrupando y terminan formando los ovillos neurofibrilares. Estos ovillos neurofibrilares se van a ver a lo largo de toda la neurona, desde el soma, el axón y el pie terminal. Y pues esto es lo que junto con la degeneración del flujo axoplásmico va a llevar a la muerte neuronal y pues es característico en los casos de demencia o de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí quedó más claro? Sí, maestra. Aquí también se ha señalado un proceso de ubiquitinización. La ubiquitina son proteínas pequeñas de 76 aminoácidos, que son proteínas que marcan otras proteínas para que sean eliminadas. Este es un proceso normal, como les decía, o sea, cada proteína tiene un ciclo de vida útil y después se elimina. Entonces, esta proteína, la ubiquitina, es la encargada de marcar estas proteínas o las proteínas en general se encuentran en todo el organismo y al marcar estas proteínas, pues ya son degradadas por proteosomas, de hecho, y se pueden eliminar sin ninguna complicación.
Sin embargo, al parecer, en la enfermedad de Alzheimer, este proceso de ubiquitinización no es eficiente porque al formarse estos filamentos helicoidales pareados, deberían de ser marcados para poder eliminarse, pero no, aunque se marquen, no se pueden eliminar y por lo tanto se van agrupando y forman los ovillos neurofibrilares. Por eso está señalada aquí la ubiquitinización, porque estas proteínas deberían de ser marcadas para eliminarse, pero hay una alteración en este proceso de eliminación y recirculación, o más bien regeneración de proteínas. En este caso, pues de la proteína tau. Y en un esquema, pues así se ven las neuronas. Este sería un esquema de un cerebro normal con unas neuronas sanas, el espacio extracelular completamente sano que permite el intercambio de nutrientes, de oxígeno, etc. Y las neuronas normales sintetizando un neurotransmisor en el soma y transportándolo a través de los microtúbulos hasta el botón terminal. En la enfermedad de Alzheimer, pues vean, aquí ya se ve la presencia de las placas amiloides que les mencioné, están fuera de la célula, en el espacio extracelular. Esto pues obviamente va a alterar la composición del líquido extracelular y el aporte de nutrientes hacia las neuronas. Y en este caso, en el interior de las neuronas se forman los ovillos neurofibrilares y vean que, como les mencioné, pues se observan en toda la neurona, desde el soma hasta el axón y el pie terminal. De hecho, algunos autores mencionan que la presencia de estos ovillos neurofibrilares hace ver a las neuronas como si estuvieran viejas. Y al formarse, pues también comprometen, por un lado, el flujo axoplásmico, que ya no se va a producir, la síntesis del propio neurotransmisor, el intercambio de nutrientes con el medio, y pues esto lleva a la muerte neuronal. En este otro esquema, pues es más o menos un corte o simula un corte histológico. Aquí se vería la neurona y dentro de ella, pues los ovillos neurofibrilares y fuera de la neurona, en el sitio extracelular, vean aquí las placas amiloides. Entonces, así es como se observa pues, en los cerebros de las personas que tienen Alzheimer. Esto obviamente pues ya está bien documentado y pues ya se sabe exactamente cómo se forman tanto las placas amiloides como los ovillos neurofibrilares. La formación de las placas amiloides es un proceso normal durante el envejecimiento. Entonces, no es característico o exclusivo más bien de la enfermedad de Alzheimer. Se puede presentar de manera normal. Sin embargo, la cantidad de placas amiloides pues es menor o es más baja, ¿sí? Por ejemplo, en menores de 50 años debe de haber, si hay, pues de 0 hasta máximo 5 placas amiloides por milímetro cuadrado. Entre 50 y 65 años, máximo 8. Entre 65 y 75 pueden ser hasta 10 y más de 75 hasta 15. Esto sería la cantidad normal de placas que se puede presentar por milímetro cuadrado en las personas pues que envejecen normalmente. Sin embargo, las personas que tienen Alzheimer, este número pues se rebasa. Y entre los 50 y 65 años puede haber 12 o 13, entre los 65 y 75, 15 o 20, etc. Entonces, el hecho de que aumenten las placas amiloides es lo que genera la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, en resumen, bueno, aquí está.
la fosforilación de la proteína tau y de este lado la desintegración de los microtúbulos, la formación de las placas amiloides, de los ovillos neurofibrilares y la muerte neuronal. ¿Cómo se observa eso en el cerebro? Bueno, esta es la primera figura, un cerebro normal o sano, digamos, que no tiene ninguna alteración. En los cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer, en etapa intermedia, digamos, vean, hay pérdida de neuronas en estas regiones, en el hipocampo. También hay pérdida aquí alrededor de los ventrículos. De hecho, el espacio ventricular se hace más grande. Cuando la enfermedad va avanzando y pasa a ser una etapa severa, vean que ya el espacio ventricular pues es mayor, eso indica la pérdida de neuronas en esta parte. Aquí también hay huecos muy grandes en el hipocampo y en la misma corteza, ¿no? Se van formando huecos y se van perdiendo estas circunvoluciones que se observan en la corteza y con ello pues el deterioro de las funciones que lleva la pérdida neuronal. Entonces, en un cerebro de una persona que padece Alzheimer, prácticamente se reduce toda la masa encefálica, se aumentan los espacios, se pierden circunvoluciones y el cerebro pues se hace más pequeño. Aunque aquí se observa que hay degeneración pues de varios sitios en el cerebro, ya se ha identificado que las neuronas primeras o las más susceptibles a sufrir pérdida por este daño, tanto por la proteína precursora amiloide como por la proteína tau, son las neuronas que se encuentran en el núcleo basal de Meissner. Este núcleo contiene el soma de neuronas colinérgicas. Y vean que pues estas neuronas colinérgicas, estas son sus proyecciones prácticamente hacia todo la corteza. Entonces, estas neuronas son las primeras en degenerar, en sufrir daño, y por lo tanto hay pérdida, pues, de neurotransmisor que es acetilcolina. Las primeras regiones que son las que sufren daño son estas, que son las que están relacionadas con la memoria. Vean, de este lado pues sería el cerebro sano y de este lado el cerebro con Alzheimer. Entonces, la primera región que se afecta pues es esta, que corresponde a la de la memoria y que, bueno, está relacionada precisamente con esta pérdida de neuronas colinérgicas. Conforme la enfermedad avanza y se presentan más pérdida de masa encefálica, pues se van a presentar las otras alteraciones en la enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, en la etapa inicial, la pérdida de memoria a corto plazo, pues está relacionado con la pérdida de estas neuronas colinérgicas. Bueno, aquí es otro esquema nada más de cómo se ven las neuronas ya dañadas, ¿no? Las placas amiloides comparadas con las neuronas sanas y pues la pérdida de masa cerebral. Bueno, aquí en este esquema se señala lo mismo, nada más que no solamente se ha observado el daño en las neuronas, sino también se ha observado daño en la microglía
y en los astrocitos. Vean, de este lado se esquematiza un astrocito y una célula microglial sanas, correspondientes obviamente a un cerebro normal, sano. Y en este lado, bueno, la neurona que ya presenta ovillos neurofibrilares, que ya hay presencia de placas amiloides, y como hay pérdida de esta función neuronal, vean qué pasa con el astrocito y con la microglía. Ah, aparentemente, pues estos sufren esta modificación para tratar de compensar la pérdida de sinapsis por estas neuronas colinérgicas. Pero esto también lleva a pues alteraciones en las funciones cerebrales y con lo ello pues la atrofia cerebral. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hay algunas regiones que no son tan afectadas por la enfermedad del Alzheimer o en general todas las regiones son muy afectadas. En general, se afecta todo el cerebro. Es progresivo, gradual, pero la pérdida es en general. Gracias. Bueno, entonces con relación al tratamiento, los fármacos que se emplean en la enfermedad de Alzheimer son dos grupos. El primero son los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, en los que está el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, que son de los 3 fármacos actualmente más usados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y el otro grupo son los antagonistas de los receptores glutamatérgicos, entre los que se encuentra aquí como ejemplo la memantina. Y pues estos es todo lo que hay con respecto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, vamos a ver los inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Le puedo cambiar? No, ¿puedes esperar dentro, por favor? Sí. Ya, gracias. Bueno, con relación a los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa, se utilizan estos porque, como les acabo de mencionar, las neuronas que primero se afectan y que primero se pierden son las neuronas colinérgicas. Por lo tanto, al inhibir a la enzima acetilcolinesterasa, ¿qué va a pasar con los niveles de acetilcolina? Aumentan. Aumentan, ¿sí? Y pues otra vez, esto va a tener utilidad siempre y cuando todavía existan neuronas colinérgicas que estén activas, que puedan funcionar y que estén produciendo acetilcolina. Mientras en las etapas iniciales, mientras todavía hay neuronas colinérgicas, pues estos fármacos son de utilidad. Conforme la enfermedad avanza y la pérdida de neuronas colinérgicas es mayor, pues ya prácticamente estos fármacos pues eh, dejan de ser útiles, ¿sí? Bueno, entonces aquí está el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. El primero de los que se utilizó en la enfermedad de Alzheimer fue la tacrina. Sin embargo, este ya se retiró del mercado por su hepatotoxicidad y otros efectos adversos que producía, y por lo tanto, pues ya no se utiliza actualmente. Como les decía, los más utilizados son estos 3, el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina.
Comparados entre ellos, bueno, la enzima que inhiben, el donepezilo es a la acetilcolinesterasa, la ribastigmina inhibe a la acetilcolinesterasa, pero también puede inhibir a la butirilcolinesterasa, y la galantamina solo a la acetilcolinesterasa. El mecanismo de estos dos primeros es no competitivo y el de la galantamina es competitivo. O sea, compiten. En este caso, como es no competitivo, digamos que estos fármacos son de primera elección porque, bueno, tienen el efecto directo sobre la enzima. Las dosis de inicio, en el caso del donepezilo son 10 miligramos una vez al día. De la ribastigmina, si es una vez al día, la dosis es muy similar, 9.5 miligramos, pero además se puede, bueno, esta incluso es por vía transdérmica, el donepezilo también es por vía transdérmica. Hay de vía oral, pero la mayoría lo utiliza por vía transdérmica. La ribastigmina hay en presentación oral de 3 a 6 miligramos. Esta se tiene que administrar 2 veces al día. La galantamina también hay de liberación inmediata que se puede administrar por vía oral de 8 a 12 miligramos o de liberación prolongada que es de 12 a 24 miligramos también una sola vez al día. Muchos de los pacientes que inician con la enfermedad de Alzheimer se rehúsan a tomar medicamento por la misma evolución de la enfermedad, porque piensan que los quieren envenenar o que les están dando pues otras cosas. Por eso la presentación más, digamos, pues cómoda para los mismos familiares y para los pacientes son los parches, porque a través de los parches pues solamente se le pega al paciente y ya se olvida de estarle dando el medicamento. Estos fármacos se utilizan para las etapas leves a intensas, siempre y cuando el paciente pues todavía pueda responder. En el caso de la ribastigmina, de leve a moderada, igual que la galantamina. Y pues el metabolismo es a través de los citocromos, en el caso del donepezilo y de la galantamina, y de la ribastigmina a través de esterasas. Entonces, esta es la comparación pues, de estos 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los primeros que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Cuando la enfermedad es leve o en la etapa inicial, sí son de utilidad, sí se ve la mejoría en el paciente. Sin embargo, pues no se detiene la pérdida neuronal. Entonces, llega un momento en que estos fármacos, bueno, pues ya dejan de tener efecto y eso quiere decir que ya hay mayor pérdida de neuronas y pues que ya las neuronas colinérgicas prácticamente pues que hay son poco funcionales. Los efectos adversos de estos fármacos, bueno, una característica, si recuerdan, ya habíamos visto desde el primer parcial fármacos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. De hecho, creo que los usamos en la práctica, ¿no? Sin embargo, estos fármacos pues tienen la característica que tienen que llegar hasta el sistema nervioso central y en el sistema nervioso central es que deben de ejercer su efecto. Entonces, por lo tanto, pues tienen esa particularidad que son fármacos que pueden penetrar al sistema nervioso central. Los efectos adversos más frecuentes pues son náuseas, diarrea y vómito, y menos frecuentes anorexia o pérdida de peso, trastornos del sueño, calambres musculares, incontinencia urinaria y bradicardia. Estos, aunque dice menos frecuentes, se pueden presentar
más, digamos, en etapas ya intermedias de la enfermedad por la misma degeneración del cerebro, la misma pérdida de masa cerebral, se van presentando pues, los trastornos del sueño, alteraciones musculares. Entonces, el uso de estos fármacos pues también puede producir o pueden presentarse más frecuentemente estos efectos adversos, pero ya en etapas intermedias de la enfermedad. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesora. Bueno, ¿alguna pregunta con los inhibidores de la acetilcolinesterasa? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces, este otro fármaco, la memantina, voy a regresar aquí a la estructura. Esta es la memantina. Es antagonista de los receptores glutamatérgicos. Si recuerdan, al principio les comenté que uno de los factores que lleva a la muerte neuronal es la excitotoxicidad. Y la excitotoxicidad, pues se da, como ya estuvimos revisando en otros temas, por acción de el neurotransmisor excitador en el sistema nervioso central, que es el glutamato. Entonces, en este caso, la memantina, que es un antagonista de los receptores de glutamato, se utiliza más para síntomas cognitivos y funcionales. Se inicia con dosis bajas y se puede incrementar gradualmente. También porque, bueno, al principio estas neuronas glutamatérgicas, pues, digamos que también están funcionales y al haber pérdida de neuronas colinérgicas, ocurre pues un desbalance en general en el sistema nervioso central de otros neurotransmisores, por lo que podría estar aumentada la excitotoxicidad por glutamato. Entonces, al utilizar este fármaco, pues lo que hace es disminuir esa toxicidad, se inicia con dosis bajas y se incrementa gradualmente si el paciente lo requiere. No es un fármaco de primera elección, se utiliza normalmente en etapas de leves ya avanzadas y pues es más, como dice aquí, para los síntomas cognitivos y funcionales. De los efectos adversos que se observan con este fármaco, pues puede ser náuseas, vómito, mareo, confusión, fatiga, cefalea e incluso alucinaciones. En etapas intermedias y avanzadas de la enfermedad, como se los comenté, el mismo paciente puede cursar por un periodo en el que tenga alucinaciones. De hecho, tiene síntomas muy parecidos a la esquizofrenia y en esas etapas pues se puede utilizar también fármacos que se han utilizado para el tratamiento de la esquizofrenia. Digamos que lo que se trata ya después cuando la enfermedad va avanzando, pues son más que nada los síntomas que se van presentando en el paciente. Si hay agresión, alucinaciones, pues se van utilizando fármacos, a lo mejor hasta benzodiazepinas para calmar un poco la agresión, la ansiedad. Y pues en el caso de la agresividad y las alucinaciones, pues se utilizan fármacos que ya se han utilizado contra el tratamiento de la esquizofrenia. También pueden pasar por etapas de depresión
y también se pueden utilizar fármacos antidepresivos, aunque también ya sería en etapas intermedias y avanzadas de la enfermedad, o incluso en alteraciones del sueño, como les mencionaba yo, en etapas tempranas sí puede haber alteraciones del sueño y pues en ese caso también se pueden utilizar fármacos como las benzodiazepinas para tratar de disminuir la ansiedad y pues que puedan dormir mejor. Entonces, prácticamente eso es todo el tratamiento, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, que es tratamiento específico, digamos que contra la enfermedad de Alzheimer. Y todo lo que les acabo de mencionar, pues se va haciendo emergente conforme la enfermedad va avanzando. Y no se puede hacer más. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces como no hay nada, no hay mucho que hacer cuando se presenta ya la enfermedad, prácticamente cuando ya hay pérdida de la memoria a corto plazo, ya como igual que en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Ya cuando se presentan esos síntomas es porque ya hay deterioro neuronal importante. Y pues una vez que se inicia ese deterioro neuronal, difícilmente se detiene el proceso. O sea, hasta el momento no hay nada que detenga ese proceso. Eh, Nada que regenere las neuronas que se van perdiendo. Y como yo les mencioné, si no se trata al paciente, la neurodegeneración, aunque es gradual, puede ser rápida. ¿Eh? Estamos hablando de que con tratamiento una persona que tiene Alzheimer puede llegar o prolongar su vida entre 8 y 10 años. Pero una persona que no recibe tratamiento, pues de 3 a 5 años prácticamente llega a etapas finales de la enfermedad. Entonces, estos fármacos pues retrasan la enfermedad, sin embargo no la detienen ni tampoco regeneran neuronas. Entonces, ante ese escenario, pues lo único que queda es favorecer la actividad cerebral. ¿Eh? Y con eso, bueno, pues digamos que prevenir algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y pues cómo se puede activar o estimular a un cerebro, pues a través de varias actividades, ¿no? Una de ellas, pues es la estimulación propia del cerebro a través de la lectura, de aprender, del ejercicio, cuidar la salud, lo que se come, ¿no? Dormir bien, también pues recomiendan mucho hacer ejercicios también de relajación para evitar la sobreactividad, ¿sí? O sea, contrarrestar un poco esta estimulación y que lleve a una excitotoxicidad, ¿no? También un buen manejo de emociones y las relaciones sociales. ¿Por qué están aquí? Bueno, pues porque las relaciones sociales, la interacción con otras personas, pues también va formando conexiones y mantiene conexiones en el cerebro. Entonces, esta es la parte que hasta ahorita, bueno, es lo que más se recomienda, ¿no? Para evitar cualquier enfermedad neurodegenerativa, pues mantener estas condiciones eh, sanas, lo más sano posible para mantener el cerebro sano. Yo, por ejemplo, ahorita me he preguntado mucho qué comerá la reina Isabel y su marido que recién falleció, pero a los 99 años, y que prácticamente, pues, por lo menos lo que se ve, no tienen deterioro cognitivo de ninguna, pues, de ninguna forma. Y bueno, eh, hay una característica también con las personas europeas, al parecer, pues tienen menos probabilidad de desarrollar estas enfermedades
tal vez por su estilo de vida, por su comida o su tipo de comida, comparado pues con América Latina. Ya nada más como información, bueno, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer y pues todos los esfuerzos que se han hecho es para tratar de generar neuronas. Acabo de ver un artículo donde al parecer, bueno, si ustedes recuerdan, el maestro San Juan les dijo que sí había formación de neuronas, y sin embargo, pues no se sabe de esas neuronas que se van regenerando. En el caso de la depresión, pues sí es muy claro que se reponen neuronas, pero en las enfermedades neurodegenerativas es difícil ver que se recuperen neuronas dopaminérgicas o de neuronas colinérgicas. Pero en un estudio que acabo de ver de Estados Unidos, están tratando de hacer precisamente que esas células madre se diferencien en las neuronas o en el tipo de neuronas que ellos quieren, particularmente en las dopaminérgicas y en las colinérgicas, que son de las dos enfermedades que acabamos de revisar. Al parecer lo están consiguiendo, sobre todo con las dopaminérgicas, y pues puede ser otra alternativa espero en un futuro no muy lejano, pues ya también se pueda hacer trasplante de estas neuronas que ya van, digamos que codificadas para que se diferencien en neuronas del tipo que se requiere. Y pues eso sería todo con respecto a la enfermedad de Alzheimer. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es bueno, es muy peculiar, ¿por qué no ha habido tanta investigación con respecto a nuevos fármacos para este tipo de enfermedad? ¿Qué es lo que los detiene o por qué no esa gran gama como en otros tratamientos, bueno, como en otras enfermedades que hemos revisado? Bueno, no es que no se hayan hecho estudios. De hecho, recuerdo muy bien que cuando Obama llegó a la presidencia, el primer año de su mandato dijo que designaba una cantidad muy grande de dinero para investigación sobre el cerebro, que iba a apoyar y así de esa manera apoyó la investigación, sobre todo pues de enfermedades de ese tipo, ¿no? Neurodegenerativas. Y sí han hecho muchos estudios. De hecho, particularmente con la enfermedad de Alzheimer, pues muchos dicen que es ir en contra del envejecimiento, porque como yo les dije, eso es una enfermedad característica de la edad. Y pues muchos también dicen que si encuentran la cura contra la enfermedad de Alzheimer, prácticamente podrían mantener un cerebro joven por mucho tiempo. Y eso sería pues encontrar la fuente de la juventud. Se han hecho estudios en poblaciones europeas. Ahorita no recuerdo exactamente porque hay una población europea, eh, no me acuerdo qué países, de personas muy longevas. O sea, llegan a vivir así como la reina Isabel, ¿no? 95, 99 años e incluso 100 años y mantienen todas sus capacidades mentales intactas. Entonces, incluso han hecho estudios con esas personas, han visto, bueno, qué modificaciones o bueno, qué características genéticas tienen. Entonces, lo único que han encontrado es que sí tienen la presencia de esas placas amiloides en bajas cantidades. Entonces, eh, lo que siguen diciendo es que tal vez tenga que ver mucho la alimentación. Si ustedes, bueno, no sé si sepan, pero bueno, en el caso de Europa y de ciertos países en particular, están acostumbrados a comer con vino en lugar de agua o, o acompañan sus comidas con vino tinto. Entonces, esa es una
de entrada una de las diferencias. La otra es la cantidad de grasa que ingieren. Comparados con América Latina, pues ellos comen menos grasa que nosotros. Entonces, mm, se han hecho investigaciones en respecto a estas enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, particularmente con la enfermedad de Alzheimer, pues no se ha encontrado algo que detenga. Comparada con la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, como es una alteración motora, se han hecho se han buscado muchas alternativas, incluso desde el implante de, de ahora sí que de chips, pero el implante en la médula espinal para controlar las descargas de potenciales que van hacia los músculos motores. Se han hecho muchas alternativas en el caso de la enfermedad de Parkinson por ser una alteración, perdón, motora, pero en la enfermedad de Alzheimer, pues no se ha encontrado nada. O sea, no es que no se haga, sino que no se ha encontrado nada que detenga pues la pérdida de la memoria y pues digamos, envejecimiento prematuro y rápido del cerebro. De hecho, estaban en desarrollo vacunas contra la péptido La proteína amiloide precursora No, de amiloide. Ajá. 40 no son 49. vacunas, son Sí, anticuerpos contra Ajá. la beta secretasa, pero cuando se llegó a la fase 3 clínica, no demostró eficacia Efectividad, ajá, ninguno de no. los anticuerpos que se desarrollaron, y lo cual puso en duda además la hipótesis de la cascada transduccional a través de las betas secretasas, la hipótesis de los Péptidos amiloides. amiloides. Ajá. Ujú. O Sí, sea, al de hecho, parecer no es tan simple como que ya se forman los péptidos y ya hay neurodegeneración. Hay algo más, porque si la beta secretasa no, ajá, realmente sí, es fuera más el complejo que eso. iniciador del problema, con los anticuerpos debió de haberse reducido mucho el desarrollo de la enfermedad, y realmente no han demostrado eficacia, por eso es que no han salido al mercado hasta la fecha. Ok. sí, Bueno, sabía que estaba en esos en otro, desarrollos. sí, en otro estudio también se enfocaron, si se acuerdan, les mencioné la ApoE 40, Ándale. ApoE 4, la polipoproteína E4, y que como les mencioné está muy relacionada con la agregación de estos péptidos amiloides para formar las placas amiloides. Sin embargo, como esta lipoproteína está involucrada en el metabolismo de los lípidos, al parecer también cuando el fármaco que probaron, eh, pues causó más alteraciones, sobre todo en el metabolismo lipídico, de lo que esperaban que pudiera ser de utilidad en la enfermedad de Alzheimer. Entonces tampoco dio resultado la ApoE4. Y de población humana longeva, yo sé de Okinawa, en el sur de Japón. Ahí notablemente hay gente que llega fácilmente a los 100 años y más. Y bueno, todo parece indicar que al menos en esa zona sí tiene mucha relación con la nutrición, con la alimentación. Comeremos arroz. No es solo arroz, es algo más que ahí regionalmente de los alimentos que se producen, puede estar influyendo. Porque en todo Japón, no es en todo Japón, es nada más notablemente en la zona de Okinawa. Sí, sí hay varias. En Europa hay una, pero ahorita exactamente no me acuerdo qué es. Y bueno, en ellas El también Alzheimer. le decían la alimentación. Sí, Sí, el a ver si Alzheimer. luego te acuerdas. A ver si luego me acuerdo. No, ni me diga. Este,
pero sí, en esa sí ha estado más relacionada la alimentación. Y bueno, en esa comunidad que le digo, europea, al parecer hacen mucha meditación y también interaccionan mucho, o sea, tienen mucha relación social, conviven mucho entre ellos y pues también eso creo que les ayuda. Entonces, no es que no se haga nada, sino que más bien no se ha intentado mucho, pero no se ha encontrado alguna alternativa que sea viable aún. Pero Y para claro, quien lo prevenirlo, encuentre, en este caso, en la enfermedad de Alzheimer, pues como les dije, o sea, es el secreto de la eterna juventud y, y pues seguro un premio Nobel. Así que tienen el camino libre. sí. Y Bueno, por lo tanto, ay, perdón. bailen, este, hacer actividades donde requieran muchas, movimiento, leer, tocar un instrumento musical, ayuda mucho a prevenir el desarrollo de esta enfermedad, sean o no sean susceptibles. Aprender otro idioma o varios idiomas, se ha visto que disminuye la probabilidad de que desarrollen la enfermedad a edades tempranas. Entonces, chicos, es recomendable que lo hagan. Perdón, doctor. No, es que les quiero preguntar para retroalimentación si recibieron la presentación que me enviaron ya revisada. Por ejemplo, Grecia, ¿recibiste el correo con la presentación? Sí, profesor, sí vi sus comentarios. Ah, muy bien. Juan y Karina, Sí, sí los vimos, Didier profesor. y José Manuel. Yo no lo he visto, profe. Bueno, no me ha aparecido en mi correo. Bueno, pues ya se los regresé hace 2, 3 días, no me acuerdo. Alan y Alexia. Sí, profe. Sí, profe, ya lo tenemos, gracias. Bueno, de Nancy doy por recibido el correo, apenas lo mandaste anoche, entonces todavía no he tenido tiempo de revisarlo. Sí, profe, gracias. Bien, ya eso es todo. Bueno, mañana vamos a tener Sócrates, Sócrates de Parkinson, de Parkinson, sí, entonces el jueves de Alzheimer. sí. Mañana continuamos con fármacos antimigrañosos, Sí. ¿sí? Muy bien. Oiga, Bueno, profe, Sí, ¿podría hacerle ahorita unas preguntas respecto a la presentación? claro. Bueno, chicos, los demás ya no tienen preguntas, dudas. Bueno, yo sí, profesor. Yo y Karina le mandamos la presentación, pero se nos olvidó adjuntar el cuestionario, entonces ahorita se lo enviamos para que lo revise. Por cierto, miren, el cuestionario no tiene que venir junto con la presentación. El cuestionario lo pueden mandar, pues no sé, 2 días antes de cuando van a presentar. Pero sí es importante que el cuestionario esté en formato Word, no lo manden en PDF porque entonces es más difícil de manejar. Y lo mismo, si pueden hacerlo, si pueden hacer la presentación en PowerPoint, es mejor porque es más amigable para fines de las correcciones. Si lo mandan en PDF, lo único que podemos hacer es ponerles observaciones y hace más difícil la revisión. Entonces, a menos que no puedan de otra manera, pues se los aceptamos en PDF, pero las correcciones son más difíciles de hacer. Por ejemplo, quienes fueron los últimos que mandaron, lo mandaron en PDF y en
PowerPoint. Bueno, pues está bien, más vale doble, ¿verdad? Y quienes los mandaron en PDF, de todos modos se los corregí, pero no con la misma facilidad, dificulta la revisión. Entonces, si se puede, cuando menos en mi caso, yo prefiero que lo manden en PowerPoint. Sí, Pero yo si no, también. pues, Yo también. PowerPoint, chicos. Los cuestionarios en formato de Word. bueno, entonces, dicho lo anterior, a ver, ¿cuál es la pregunta? No, pero es que le iba, o sea, como que si podía presentarle rápido mi presentación para que, una duda de si dejaba una parte o no. Ah, por cierto, en general para todos, si encuentran por ahí un video, pues que no sea muy largo, un video corto y que les pueda ayudar para su presentación, pues es bueno, ¿eh? Pero No ya es me voy a bañar. obligatorio, no es obligatorio, pero sí, sí es recomendable. Bueno, entonces, a ver, pues hacemos una revisión rápida. Los demás, si ya no tienen preguntas, dudas, nos vemos entonces mañana, chicos. Gracias, profesores. Hasta luego, buen día. Gracias, Hasta luego, que sigan bien. Igualmente.